Allá. Continuando entonces con la clase que habíamos dejado la vez pasada, en este esquema nosotros vamos a encontrar la ubicación de los jueces, porque normalmente dentro de la iglesia ustedes se van a encontrar con esta situación que algunos hermanos creen que los jueces que judicaron a Israel, todos estuvieron en un solo lugar, y no es así. Vámonos al libro de los jueces y tratemos de ubicar cada uno de ellos con base en la descripción geográfica que el autor nos brinda. Por ejemplo, en el capítulo 3 de Jueces, antes de seguir, en los mapas que las Biblias tienen en la parte trasera, vamos a ubicar los distintos reinos. Por ejemplo, esta Biblia mía que ya ustedes saben que es, habla por experiencia. Tenemos, Edom está por estas tierras. Edom está por acá. Moab anda por estas tierras. Amón anda por aquí. Siria está por estas tierras. Y por supuesto, acá vamos a tener todo lo que es Filistea. No hemos visto todavía la Pentápolis, donde se encuentra hoy ubicada la Franja de Gaza, correcto. Ok, entonces miren, el capítulo 3 y el versículo 7 dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. La ira de Jehová se encendió contra Israel, y en manos de quién los entregó. ¿Cuál es el rey en cuyas manos? Cusán-Risataim. ¿Rey de dónde? Entonces, este sujeto, Cusán-Risataim, lo vamos a ubicar de este lado. Cusán-Risa, porque es rey de Mesopotamia. Observen que este rey no va a afectar a estos. Seguimos. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo y los entregó en manos de Eglón, rey de Moab. Entonces, muy probablemente, aquí tenemos a Eglón, y Eglón va a molestar, por utilizar ese término, a los moradores de estas tribus, que están de la orilla oriental. Nos vamos ahora al capítulo, estoy en el 12. Capítulo 4. Samgar no se nos dice nada. Sin embargo, pareciera ser que Samgar tuvo algo que ver en la liberación del pueblo de algún dominio filisteo, porque dice: después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos. Entonces la sugerencia es que algún dominio tuvo que tener Filistea sobre el pueblo en ese periodo, cuando Samgar los libera. Capítulo 4. Después vuelven a hacer lo malo y los entregó en manos de Jabín, rey de Canaán. Bueno, si este es Canaán, normalmente vamos a ubicarlo entonces aquí. Aquí tendríamos a Jabín. Pero Jabín no es filisteo, aparentemente no es filisteo. Seguimos. Viene Débora, Dios llama a Débora, matan a Sísara, acaban a Jabín. Y capítulo 6. En manos de Madián. ¿Dónde está ubicado Madián? ¿Dónde está ubicado Madián? A verlos, si me ayudan para no perder aquí el hilo. A ver, Madián, según la Biblia, debe estar por acá. Madián debe estar por estas tierritas también bien abajito. ¿Saben por qué? Porque colinda con el desierto de Judea, que es todo eso. Entonces, aquí tenemos a Gedeón, porque es el que va a liberar al pueblo de los madianitas. Capítulo siguiente. Capítulo, el 9 no, porque
el bárbaro ese de Abimelech, es de allí mismo. Pero si nos vamos al 10, Tola, pero no dice de quién, para liberar a Israel. Yair, Galadita. Galad está por estas tierras, por acá. Ahora sí nos encontramos con Jefté. ¿Quién oprimió a Israel en tiempos de Jefté? Amón. Entonces a Jefté tenemos que ubicarlo por acá. Eglón es el rey. Yo creo que a Eglón no tenemos que escribirlo. Vamos a escribir más bien los jueces. Javín tampoco. Pero acá a Javín nos faltó Débora. Débora y Barak. Volvemos al capítulo 10. Ya tenemos a Jefté. Aquí está Jefté. Jefté ya libera al pueblo. Ahora viene Sansón. Y Sansón, antes de Sansón tenemos a Ibzán, de Belén. Belén está ¿dónde está Belén? Entonces, Ibzán está por estas tierras. Ibzán. Elón, Zabulonita. Elón, Abdón, Piratonita. Pero no se nos dice de quién. Pero podemos ubicar Zabulón. Zabulón debe estar por estas tierras. Zabulón no. Aquí tenemos que escribir esa Elón. Elón. El hermano Abdón, no sabemos. Ibzán está aquí, pero Abdón, Piratonita, Efraín, en el monte de Amalek. Efraín está por acá. Entonces vamos a colocarlo aquí, el hermano Abdón. Viene ahora Sansón. Ahora tenemos que Sansón judica en tiempo de los filisteos. Y con Sansón se acaban los jueces, por lo menos en el libro de los jueces. Samuel es contado como juez, pero vamos a considerar los que están en el libro de los jueces, porque Samuel ya está después. Si se dan cuenta ustedes, miren, Jefté, Gedeón, ¿quién es el otro? Cusán Risatán, ¿a quién fue que nombraron? Sí, pero ¿quién fue el que nombraron? Ahot. Aquí nos faltó Ahot. Es de este lado. El primero, Cusán Risatán, ¿a quién fue que Dios levantó? Ahot, ¿verdad? Bueno, aquí lo tenemos. ¿Cuántos tenemos líderes? Jefté, Ahot y Gedeón de la orilla oriental. Y de la orilla occidental es donde más tenemos a jueces. Sí, no se den ahorita no vamos a tratar de buscar dónde estaban, sino cuál es el propósito de esto. Darnos cuenta que los jueces no fueron ni simultáneos, porque estos no estaban en el mismo periodo, fueron momentos en donde cada uno de ellos surgió, y lo otro es que posiblemente podía haber un juez aquí y simultáneamente del otro lado del río Jordán había otro juez. Es decir, habían dos naciones enemigas amargándole la existencia al pueblo de Israel. ¿Recuerdan que el apóstol Pablo hace mención que Dios le dio al pueblo jueces como por 450 años? La clase pasada hicimos la sumatoria y de esta manera encontramos que Pablo fue preciso en ese aspecto histórico. Ok, con el libro de los jueces y con esto terminamos el libro de los jueces. Nos vamos ahora al libro de Ruth, una historia muy apasionante. El libro de Ruth.
Pero el libro de Ruth comienza diciendo de la siguiente manera. Aconteció en los días en que gobernaban los jueces. Bien, esa es la descripción. Bien, libro de Ruth. Ese es el tema que sigue a continuación. Vamos a hablar del libro de Ruth. Autor. Hablemos de la autoría. ¿Quién puede ser considerado el autor del libro de Ruth? La tradición judía atribuye este libro a Samuel. Eso dice la tradición judía, que el autor de este libro es Samuel. Sin embargo, hay algunos detalles dentro del mismo texto de Ruth que nos sugieren que el autor pudo haber existido después, en los tiempos de David. ¿Por qué? Porque el capítulo 4 y el versículo 17 y 22 del libro de Ruth hacen mención de David. Veámoslo. Ruth capítulo 4, versículo 17. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Yo creo que es una de las escasas ocasiones en donde las vecinas le ponen el nombre a un hijo. ¿Sí lo notan? Ruth está embarazada. Las vecinas se enteran del asunto y en el versículo 17 dice, y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Realmente no es a Noemí, pero como Noemí fue quien lo prohijó y lo llamaron Obed, este es padre de Isaí, padre de David. Entonces no puede ser que el autor del libro de Ruth haya conocido a David. No puede ser. Y si lo conoció, entonces fue escrito el libro de Ruth en los tiempos de David. ¿Me hago entender? Para el tiempo en donde se está narrando la historia, David no había nacido porque la historia que se está narrando es la historia de su abuela Ruth, que Ruth es la mamá de Isaí, de Obed. Obed es el papá de Isaí. Es la bisabuela, como dice la chile, la bisabuela. Ok, y en el versículo 22, volvemos a decir, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. La mención del rey David hace casi que improbable que el autor haya sido Samuel. Entonces, esto sugiere una composición un poco posterior. Es posible que esta historia se transmitiera de manera oral. Yo veo que muchos están tomando apuntes y yo sé quién está tomando apuntes. Y les diré después, díganle a él que les preste. Porque veo que está tomando buenos apuntes, ya sé quién es. Entonces, es posible que esta historia se transmitiera de manera oral, verbalmente, hasta el tiempo de David. Cuando David adquiere importancia, porque se hace alusiones a David. El libro menciona a Booz como el bisabuelo de David, lo que fijaría la historia más o menos para el año 1100 antes de Cristo. Pregunta para el parcial. ¿En qué año se fecha la posible escritura del libro de Ruth? 1100 antes de Cristo. ¿Qué es el libro de Ruth? Bueno, en realidad el libro de Ruth es un relato precioso. Hay quienes creen que este relato es un apéndice del libro de los jueces. Y mientras que en el libro de los jueces, como pudimos ver, hay un ciclo, ¿no? ¿Recuerdan el ciclo? Apostasía, opresión, arrepentimiento y liberación para volver a la apostasía, la opresión, el arrepentimiento. En medio de ese cuadro negro, donde el pueblo de Israel realmente ha hipotecado su fe en Dios,
aparece un relato de amor. Los colombianos tenemos a un Nobel que escribió un libro titulado El amor en los tiempos del cólera. La lectura nos lleva a los tiempos precisamente donde el cólera, una de las tantas epidemias que se ha dado en la tierra, también tenía problemas aquí en Colombia. Y el autor narra el amor que hubo entre los abuelos o los padres de él para poder mantener la relación a punta de carta. En otras palabras, hablemos de la pandemia del COVID. El amor en los tiempos del COVID. ¿Cómo hizo una pareja que no se podía ver para sostener su relación amorosa? Bueno, en un momento de dificultad, por lo menos aparece algo bonito. Hay una pareja que se las ingenió para sacar adelante su relación. El libro de Ruth precisamente ofrece eso. El autor dice, no todo es malo. Incluso en el peor período de la historia del pueblo de Israel, hubo una historia hermosa que Dios consideró digna de que nosotros la conociésemos como para traernos esperanza, muchachos. A veces uno ve la vida difícil. Hay momentos en la vida del cristiano, en la vida de un ser humano, cuando todo se ve así como nebuloso. Pero incluso en esos momentos difíciles, hay algo bonito. Hay algo bonito. Ok. En cuanto al libro de Ruth, forma parte de los Mejillot. El libro de Ruth forma parte de los Mejillot. ¿Cómo se escribe Mejillot? Así como ustedes oyen que se oye. Así como se escribe Mejillot. Es conocido también con el nombre de los rollos. O rollos. La próxima clase, tráiganse por favor los rollos. Yo se los voy a dar aquí. Los rollos son, tenemos a Ruth, no en orden se los voy a dar. Tenemos a Lamentaciones. Tenemos a Esther. Tenemos a Cantares. Y nos falta el último para completar los Mejillot o los rollos. Nos queda allí Eclesiastés. Estos son los Mejillot. Y Ruth es un libro muy apreciado. Es un libro muy apreciado. Se cantaba, cada uno de estos libros se cantaba en una de las fiestas judías. El trabajo de ustedes para investigación personal es en qué fiesta se cantaba estos libros. ¿En qué fiesta? El libro destaca también la irrupción extraña de una extranjera en la historia de un pueblo nacionalista, como es Israel. En el libro de Deuteronomio encontramos una declaración fuerte en relación con Moab. A ver quién encuentra la declaración que dice, ni los moabitas ni los amonitas entrarán a la congregación ni hasta por allá en la 10ª generación. Deuteronomio 23.3. Busquen Deuteronomio 23.3. Recuerden, estamos haciendo una introducción del libro. Estamos diciendo, Ruth es extranjera. Y el autor del libro no tiene ningún reparo en introducir a esta extranjera dentro de la historia de un pueblo ultranacionalista, como es el pueblo judío, que en esa época no era el pueblo judío, era el pueblo de Israel. ¿Por qué es llamativa la irrupción de Ruth dentro de la historia, siendo ella moabita? Mira, Deuteronomio 23.3 dice de la siguiente forma. Podemos leer desde el 1 para tener un background.
Por favor. El que tenga los testículos aplastados o amputados su miembro viril. Sí, está bien, que lea desde el 1. Sí. El hijo bastardo no podrá ser admitido en la congregación del Señor, ni aun después de la 10ª generación. Los amonitas y los moabitas no serán nunca admitidos en la congregación del Señor, ni aun después de la 10ª generación. Muy bien. ¿Qué dice Dios? Los moabitas ni los amonitas podrán ser admitidos en la congregación de Dios, ni siquiera en la 10ª generación. Si nosotros leemos este texto y lo miramos y lo aceptamos de una manera rasa, Dios está haciendo una discriminación. Pero la discriminación se cae a menos que nos falta allí, a menos que, si las naciones vecinas, si un miembro, si un moabita acepta los caminos de Dios, bienvenido seas. El detalle está en que pareciera ser que la tendencia de esa gente era a no admitir la existencia del Dios de Israel. Y a pesar de que eran parientes, porque Moab y Amón son hijos de Lot. Moab y Amón son hijos de Lot, con cada una de sus hijas. Eran parientes en un sentido, pero tomaron un camino tan difícil estas naciones que se volvieron unos idólatras empedernidos. Por eso Dios dice, caramba, si algún moabita entra acá será un milagro, ni hasta la 10ª generación. Eso es una exageración, una hipérbole que tiene el autor. Por eso es significativo que el autor de Ruth no tenga ningún reparo en insertar a Ruth, la moabita, dentro de la historia del pueblo de Israel. Y será más significativo cuando se dice de que Ruth será la bisabuela de David y que la encontramos en la genealogía de Mateo. Vámonos allá. Vámonos al libro de Mateo. Mateo 1.5, dice acá el pastor Daniel. Mateo 1.5. En la genealogía de Jesús hay 3 mujeres, por lo menos presentes acá, ¿no? Mateo 1 dice, la primera mujer, Judá engendró de Tamar, y Tamar no era una joyita, bueno, no era una mujer mala, ella no era mala, se tuvo que vestir de ramera para que el suegro cumpliera con ella la ley del levirato, Tamar, tenemos a Tamar. Luego dice Rahab, otra joyita. Recuerden que habíamos estado analizando si Rahab era proxeneta o era meretriz. Pudiésemos inclinarnos más por el hecho de que fuese proxeneta y no meretriz. Pero sea lo que sea, la calavera es ñata. Era una mujer de dudosa reputación, de 4 en conducta. Tal vez ustedes no manejarán ese concepto de 4 en conducta. Cuando este servidor estudiaba en la primaria hace un par de años, a nosotros nos calificaban disciplina y conducta. En la disciplina podíamos rajarnos. La disciplina era el muchacho necio, el que andaba brincando, gritando, tirando papelito, molestando al compañero, hablando cuando el profesor estaba hablando, etc. Y nos ponían 3, 2, 1, hasta 0 en disciplina. Porque bueno, eso era tolerable. Pero en conducta, que alguien tuviese 4, madre mía, eso era un pecado. Porque se suponía que debiésemos tener 5 en conducta, porque era lo máximo, era la exteriorización de lo que realmente era el ser humano. Una persona podía ser indisciplinada, pero con una conducta pura. La hermana Rahab había sido rajada en conducta. 4 en conducta. ¿Por qué? Porque tenía una vida un poco licenciosa. Ahora, acto seguido, miren esto. Versículo 5. Salmón engendró de Rahab a Booz. Y Booz engendró de Ruth, seguiditas, de las ascendientes de Jesús, un par de mujeres que no eran muy agradadas para el pueblo de Dios de la época esa. Entonces, Ruth, una extranjera, se convierte en antecesora de Jesús. Y Jesús vino a derribar el muro divisorio que se había impuesto por parte de los judíos, entre ellos y los así denominados Amharet, los perros, los sucios, los inmundos, la gentuza. ¿Cómo es que dice
Kiko, la chusma. Eso, eso mismo. Así pensaban los judíos de los extranjeros. Al relatar esta historia, una historia que ocurre en el tiempo de los jueces, tiempo que está caracterizado por la lujuria, la violencia, las contiendas y el desorden. Repito estos conceptos. Al presentar esta historia de Ruth, que ocurre en el período de los jueces, en un período lleno de lujuria. Recuerden al hermano Sansón. ¿Qué más? Violencia, contiendas y desorden. El libro de Ruth presenta un contraste extraño. Y ahorita vamos a meternos en la narrativa. Les voy a mostrar cómo usted puede enseñar este libro a un grupo de niños e incluso a la iglesia. Vamos a tratar de ilustrarles cómo se narra una historia bíblica. Nos vamos a meter dentro del relato. Vamos a ser intradiegéticos. Vamos a hacerlo. Un extraño contraste. Un extraño contraste. En vez de guerra, ¿qué hay? En vez de guerra, matanza, crueldad e intriga política, hay amor y matrimonio. ¡Wow! Es que esto es una gran realidad. Los seres humanos podemos estar matándonos los unos a los otros, pero el amor nunca deja de existir. Eso lo dijo Pablo. El amor nunca se acabará. Nunca se acabará. ¿Ah? Una cosa es que se refríe, que se enfríe, pero el amor nunca deja de ser. Incluso, miren ustedes, una pareja que se casa, se le acaba el amor romántico, pero queda el amor filial. Y si somos cristianos, queda el amor agape. El amor nunca se acaba. Y el libro de Ruth está diciendo, mira, mientras alrededor hay masacres, cortadas de cabeza, ensartadas, palizas, etcétera, hay amor y matrimonio. Qué interesante. Hay una fe sencilla. Hay una fe sencilla. ¿De quién es la fe aquí? Hay una fe de dos personajes, de tres. A saber, Noemí, Ruth y vos, que son así. Ese es el celular tuyo. Otro detalle hermoso del libro de Ruth es que se destacan unas costumbres desconocidas. Solo en el libro de Ruth se hace mención de una costumbre que se estableció allá en los tiempos mosaicos. Y era que un hombre, si iba a hacer un negocio con otro, como no había notario, bueno, llamaban a testigos. Y entonces, te vendo una vaca. Oh, bueno, vaca no, te vendo de 10 chivos. Ok, hagamos el negocio. Vamos a pisar el negocio. El que iba a comprar se quitaba la chancleta, la barca, el zapato, la cotiza, lo que fuera, y se lo entregaba al otro como una muestra de que el negocio era serio. Así dice en el Deuteronomio. Y nunca se ve en el resto del texto bíblico que eso se haya cumplido hasta que llegamos al libro de Ruth. Bien. Subtítulo: características del libro. Características del libro de Ruth. El contrato del zapato, es que así era. Para nosotros hoy, en un mundo occidentalizado, es una práctica rarísima. ¿Qué tal uno aquí en Colombia haciendo ese tipo de negocio con el montón de pícaros y de rateros y de vividores que hay en este país? Usted se queda sin zapato. O sea, llega un momento en que no tengo ni zapatos, solamente tengo un zapato, y el otro no, se lo dio el pícaro ese y nunca cumplió. Pero en aquella época era seria, porque la palabra era un documento. Bien, Ruth es un relato de tragedia, estoy hablando de las características del libro,
Ruth es un relato de tragedia y amor, de la vida del común, de la gente del común. Porque esta historia no está ocurriéndole a la realeza. Esta historia le está aconteciendo a un ciudadano de a pie. Esa es una de las características del libro. Es un relato de tragedia y amor en la vida de la gente común. Número 2 de las características. Se observan las peripecias que hace el ser humano para sobrevivir. Esto es típico de cualquier civilización. No crean que es solamente acá de nosotros los colombianos o del latino. Se observan las peripecias que hace el ser humano para sobrevivir. Peripecias son los malabares, las cosas que tú haces. Pericia, la pericia. Peripecia significa, no viene de pericia, sino de los, no, méritos no, de los movimientos, de las marañas, de las cosas que tú haces para tratar de salir adelante en una situación difícil. La malicia indígena, como querráis llamar. Y para aquellos que nos ven, pues yo no sé allá en tu país, ¿cómo llamas tu peripecia? Esos malabares que tenemos que hacer para pagar la renta, para pagar la colegiatura, el vehículo, el crédito de la casa, etc. Los seres humanos somos especialistas en eso. Y no crean ustedes que en la historia de Ruth eso es novedoso. ¿Quién hizo las peripecias y los malabares? Abimelech. Dice que hubo una hambruna y dice Abimelech, ¿y ahora qué vamos a hacer? No nos podemos quedar aquí. Vámonos, y se fueron para Moab. Ya vamos a entrar en la historia del libro propiamente dicho. Dime, Oscar. No, acerca de las peripecias, eso, el momento cuando Ruth va y empieza a recoger las espigas y todo eso, como que tenían hambre y eso, entonces necesitaban algo para comer y no tenían, habían acabado de llegar allá otra vez a su tierra natal y ella tenían hambre de comer y eso fue lo que hicieron para sobrevivir. Sí, señor. Esa es una peripecia, sí, Oscarito. Bien, tercera característica del libro. La muerte forma parte de la existencia del ser humano. Y en el libro la muerte aparece. Primero se muere Elimelech. Luego se murieron sus dos muchachos, Malón y Quelión. La muerte aparece allí en escena. Número 4. La providencia que siempre acompaña a quien cree en Dios. La providencia que siempre acompaña a quien cree en Dios. Eso lo vivió Noemí, lo vivió Ruth, lo vivió vos. Porque ellos tres son los personajes redondos de la historia. Noemí se quedó solita porque quedó viuda y perdió a sus dos hijos. Ruth por lo menos tenía juventud, pero Noemí ya estaba mandada a recoger. ¿Sí? Ya vamos para allá, porque eso te sirve a ti. Le sirve a aquellos que todavía no están casados, para que aprendan a mirar qué suegra es la buena. Apareara no. Para que se emparejara, sí, pero apareara no. Pero está bien. Porque aparear es de coito. Aparear es coito. Los animales se aparean. Nosotros los humanos también nos apareamos, pero lo que hizo Noemí fue emparejar. Noemí hizo las veces de la Celestina. Sí. Y por último, hay un final feliz en la historia humana. Hay un final feliz. Bueno, se pasaron las verdes y las maduras, pero finalmente fueron felices y comieron perdices. Esa es la quinta característica. No sé cuántas características les di del libro. Ahora sí vamos a entrar directamente
a la historia como tal. La historia comienza así. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén. ¿Qué significa la palabra Belén? La casa del pan. La casa del pan. En la casa del pan había hambre, no había pan. Se habían dañado los molinos, los hornos estaban quebrados. Y un varón se fue de Belén, fue a morar en los campos de Moab. Bueno, un detallito. La Biblia dice un varón de Belén de Judá. Si dice Belén de Judá, algunos estudiosos del Antiguo Testamento sugieren que entonces existía otro Belén, pero que la Biblia no lo menciona, pero que sí era conocido en su tiempo. Porque al hacer la diferenciación, la estipulación, Belén de Judá, es porque podía existir un Belén de Galilea. Pero eso forma parte de las zonas grises. Hay muchísima información que la Biblia no nos suministra. Bien, el nombre de aquel varón era Elimelec. Elimelec. Ese es un nombre teóforo. Este es un nombre teóforo. Ustedes pueden buscar qué significa el nombre Elimelec, pero se los digo, es un nombre teóforo. Teóforo. Y ninguno me pregunta, pastor, ¿qué es un nombre teóforo? Teóforo. El nombre teóforo es aquel que al comienzo del nombre o al final del nombre hay una partícula alusiva a Dios. En el caso de Elimelec, él es Dios. Mi Dios es rey, porque Melec es rey. Entonces mi Dios es rey. Eso significa Elimelec. Y el nombre de su mujer era Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Estos nombres son son circunstanciales. Aquí hemos encontrado el nombre teóforo, Elimelec, tenemos el nombre circunstancial. El nombre circunstancial, como su nombre lo indica, es el nombre que se le pone, se le da a un hijo dependiendo de las circunstancias de su nacimiento. Y tanto Malón como Kelión son nombres circunstanciales. El significado de ambos nombres es que estos muchachos nacieron enfermizos. Los dos nacieron enfermizos. Los dos hijos de Elimelec nacieron enfermizos. Recuerden que el nombre Noemí también tiene su significado. Bienaventurada. Noemí significa, dice que ya no me llaméis más Noemí, placentera, sino Mara. Retomemos el hilo. Malón y Kelión pareciera ser que nacieron enfermos, este par de muchachos. Porque el nombre de cada uno de ellos significa un aspecto negativo de la salud. Dice acá que Malón y Kelión en su forma hebrea probablemente significa repetidamente enfermedad y agotamiento. Sí, ellos nacieron mal. Pero la Biblia no va a dar ningún tipo de explicación de naturaleza médica. Simplemente el vocablo hebreo lo recoge y para nosotros que tenemos hoy conceptos de lo que es la enfermedad, ya podemos entender un poquito mejor. Dime. ¿Qué? Ahí está en la Biblia tuya. No importa, pero se escribe así. Malón y Kelión. Malón y Kelión. El nombre es circunstancial. Nombre teóforo, Elimelec. Elimelec. Nombre circunstancial también es Noemí, que significa placentera. ¿Quién sabe si cuando la mamá de Noemí la tuvo, ella se sintió feliz porque había tenido una hija? La Biblia no se mete en esos cuentos, pero Noemí tuvo una mamá, tuvo un papá, y esos padres se sintieron felices de haber tenido esa niñita y le pusieron por nombre Noemí, que significa placentera. Cosa muy rara en la literatura hebrea, que al nombre de una mujer se le dé tanta importancia, como se le está dando aquí a Noemí en el relato. Seguimos. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Recuerden que Moab e Israel tienen raíces y sangre común, son parientes.
Y murió Elimelec. No dice la Biblia de qué murió ni qué edad tenía, simplemente que se murió. Marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. ¿Cómo estaban sus 2 hijos? Enfermos. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Orfa se llamaba una y la otra Ruth. Deducimos que si Orfa es mencionada primero es porque se casó con Malón. Y si Ruth es mencionada segunda es porque se casó con Kelión. De todas formas, este par de muchachas, cuya edad no se menciona tampoco, se casaron mal. Bueno, eran buenos muchachos, pero enfermos. Lección para ustedes. Aquí estamos puro varón. Los casados, ustedes ya están fuera de penas y culpas. Ni quien los salve. Pero los que se van a casar, presten atención a este consejo que sin que la Biblia lo esté diciendo de manera textual, brota. A saber, cuando tú te vayas a casar, mi querido muchacho, y tú veas una muchacha toda pispireta, linda, como el caso de Esther, linda de cara y hermosa de figura, porque así nos gustan los hombres. Cara bonita y cuerpo bonito. Tú ves aquí una niña hermosa. Algo pudo haberle ocurrido a Orfa y a Ruth. Miraron ese par de muchachos, ay, tan lindo, ¿verdad? Pero no sabían que estaban enfermos. La enfermedad posiblemente no se les veía, pero por dentro estaba como el comején. ¿Qué se les recomienda? Que cuando usted se vaya a casar, hágase un examen genético. Esto no lo hace casi nadie. No, está linda Beatriz, está linda Susanita. Sí, pero tiene un problema genético gravísimo. Que cuando tú tengas un hijo con ella, ese niñito va a salir con un problema delicado. ¿Por qué? Porque tú no te hiciste la prueba genética para ver si ustedes dos eran compatibles. Los factores de sangre, hay que tenerlos en cuenta. Los background, no es que en la familia de Beatriz hay un montón de locos. O hay un montón de personas que tienen comportamientos raros. O han nacido niños con problemas de discapacidad, un montón de cosas. Tú dices, miércoles, yo tengo que prestarle atención a esto. Y si es así, mira, Beatriz, bueno, no tenemos hijos. ¿Cómo le entra uno a la vuelta? Ahí está el detalle, diría el filósofo Cantinflas. Ahí está el detalle. Bien, pero no se queden con eso, que siempre que uno habla de esto, inmediatamente el pelado se pone pilas, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Estamos hablando de la hermana Ruth. Estamos hablando de Malón y Kelión. Entonces, y murieron también los 2. ¿Cómo no se iban a morir si estaban enfermos? ¿Se murieron? Hasta el aliviado. Si el aliviado se muere, con más razón que estos que estaban enfermos. Y dice la Biblia, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Ahora tenemos un cuadro de 3 viudas. Una veterana llamada Noemí y 2 jóvenes que estaban en circulación. Ellas, las 2 moabitas, nada tenían que hacer a Israel, porque allá las iban a aborrecer. Nada tenían que hacer. En esas circunstancias viene Noemí y les dice, muchachas, yo me voy. Me han llamado de allá de Israel y me han dicho que la hambruna ya ha cesado. Yo me voy. Pero muchachas queridas, volveos cada una a la casa de su madre. ¿Por qué de su madre y no de su padre? No sabemos. Posiblemente por la importancia que tenían en los moabitas las madres, mientras que en Israel eran los padres. Y esto no es lejos de nosotros. En Colombia uno encuentra que aquí en Antioquia la madre es la figura destacada, la mamá es la figura destacada. El papá, como dicen acá, papá puede ser cualquiera, pero madre solo una. Yo llevo viviendo aquí en Antioquia desde 1977. Me conozco esta cultura. Y la cultura, la madre, la matriarca es la que forma, la que cohesiona la familia. ¿O no es así? Ellos mandan la parada. Claro que el papá es el que pone la norma, pero la mamá es la que aglutina. Ella es la matriarca, la que genera todo. En los tiempos de Moab posiblemente era así. Bien. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Las mandó a casar otra vez. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron.
y le dijeron, nosotros queremos ir contigo, suegrita. Y Noemí le respondió, hijas de mi corazón, ¿para qué se van a volver conmigo? ¿Acaso yo tengo más hijos para que se casen ustedes? ¿O acaso yo voy a tener marido? Ya yo estoy seca. Ya yo no doy sino tos. No produzco nada. Váyanse, mamitas lindas, váyanse. Y alzaron otra vez su voz y lloraron. Van 2 llantos. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Noemí le dijo, mamita, Ruth, sí señora, mira, ya tu cuñada se fue, vete. Le dice Ruth, no señora, yo de aquí no me voy. Y emite una de las declaraciones que ha sido tomada por los contrayentes. Y dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, es una forma de decir, te lo juro por Dios, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¡Wow! ¿Qué iba a decir Ruth? Digo, Noemí. Bueno, mija, pero eso es una demostración de que esta Noemí fue una buena suegra. Yo tuve una buena suegra. Por lo menos conmigo. Ya, conmigo fue chévere. Pero nosotros los masculinos siempre estamos echándole broma a las suegras. Que viva la suegra, sí, pero como la yuca, enterrada. Que viva la suegra, sí, pero como el, no sé, como el paraguas, abierta. Y siempre le echamos bromas a las suegras, ¿no? Pero Noemí fue una buena suegra. Y fue una buena suegra porque marcó la vida de este par de muchachas paganas. Esta Noemí era una buena cristiana, era una buena adventista de la época. Se ganó a las nueras. Tanto se las ganó que las 2 peladas querían irse con ella. Orfa finalmente como que la pensó y dijo, no, yo mejor me quedo acá. Pero Ruth dijo, yo con esta señora me quedo, porque noten que hay un juramento de parte de ella. Yo, mira, te juro por Dios, en la costa decimos esto, ¿no? Por mi madrecita y Dios. En los hebreos dicen, así me haga Dios y aún me añada, más elegante, que yo no te voy a dejar. Y donde tú mueras, allá voy, me sepultarán contigo. Solo la muerte podrá separarnos. Eso es un contrato que se da en el matrimonio. Y en este caso dice Noemí, bueno, mija, si es así, vámonos. Y anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, la casa del pan. Y aconteció que habiendo llegado en Belén, ciudad chiquita, pueblo chiquito, infierno grande. Vea la chismografía que se formó inmediatamente. Toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, o sea, placentera. Llamadme ahora Mara, es decir, una vieja amargada. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, esposo y 2 hijos, y vengo vacía. ¿Por qué me vais a llamar Noemí? Bueno, y el autor da un dato curioso o especial. Y llegaron a Belén al comienzo de la siega, ¿de cuándo? De la cebada, más o menos en el mes de abril. Capítulo 2. Cuando llegan, ¿a dónde llegó Noemí? A Belén. ¿Pero a dónde llegó? Posiblemente a su propiedad, porque ellos se habían ido, pero no habían vendido. Así que ella llega posiblemente a su propia casa, desvencijada y destartalada, posiblemente. Todo eso forma parte de la especulación, pero entra dentro de la lógica narrativa. Resulta que Noemí tenía un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita le dijo a Noemí, dame permiso, increíble, dame permiso para ir al campo a trabajar, a recoger espigas. Y ella le dijo, ve, hija mía. Se fue Ruth y espigó en el campo en pos de los segadores. Recuerden que aquí se está aplicando la norma bíblica. Cuando tú tengas un cultivo de arroz, de cebada, de trigo, y estén espigando la cosecha de aquel tiempo, no es la cosecha actual. Yo tengo ahí 3 maticas de arroz que tengo que cultivar. Antiguamente cortaban con cuchillo, hoy no, con máquinas. Con esas máquinas no queda nada, queda por ahí alrededorcito. En aquellos tiempos no, eran
a punta de hoz y se iban cayendo espigas. Y entonces los que iban detrás de los espigadores, de los que iban cortando eran las espigadoras. Espiga que se caía, 5 espigas que se caían, el que iba cortando, espérate, voy a recogerla. No, señor. Dios había dicho, no te vuelvas, deja esas espigas para quienes vienen detrás, para las pobres o los pobres. Y Ruth, ¿cómo lo supo? Porque Noemí se lo enseñó. Y fue al campo a espigar, Y después que espigó, me llama la atención esto, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo, qué casualidad, era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Booz vio a la muchacha y le dijo, ¿de quién es esta joven? Inmediatamente le puso el ojo. La razón, es posible, todo esto forma parte de la especulación, es posible que Ruth se vistiera diferente, número 1. Es posible que Ruth fuese más alta. Número 2, es posible que Ruth tuviese una tez, una tonalidad de piel distinta. O como el pueblo era chiquito, ya se sabía que ella estaba allá. Y Booz le puso el ojo. Y el criado mayordomo le dijo, ella es la joven moabita que volvió con Noemí. Nota tú, la joven moabita. Les he dicho, y si no se los he dicho, se los digo. En el texto bíblico, en el Antiguo Testamento, una persona es considerada joven hasta los 40 años más o menos. Así que Ruth debía tener más o menos unos 30 años. ¿Saben por qué? Porque ella no tuvo hijos. Ella no tuvo hijos. ¿Cuántos años pudo Ruth haber estado casada? Posiblemente 10 años. Estamos especulando. Estaba en circulación, estaba jovencita. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar por un momento. Oiga, esta es una mujer buena. Detalles para que usted lo tenga en consideración. No se case con esas mujercitas agogó que están pendientes de la uña. Ay, se me dañó la uña, la cutícula, que la piel, que la cosa, que la mano. Usted que va a ser pastor, usted que dice ser pastor o que te estás preparando para ser pastor, no se busque a una muchacha por esposa que quiera ella figurar en su profesión, porque vas a tener problemas desde el inicio. No significa esto que ella no se va a preparar, sí se va a preparar, pero tu ministerio está primero por cuanto tú tienes un llamado de Dios. Y si ella se une a tu vida es porque acepta también formar parte de ese llamado que Dios te ha hecho a ti. Si no es así, dígale a Belarminita, mija, siga su camino, que conmigo no es. No, es que yo quiero estudiar enfermería y voy a trabajar y voy a hacer esto. Ajá, pero ¿y el ministerio mío qué? No, pues no. Comenzaste mal. Comenzaste mal. Y en este caso, esta mujer era tropera. Sigue la historia. Entonces, viene Booz y se acerca a Ruth. Booz era un veterano. Era un veterano. Y le dice, oye, hija mía, no te vayas a espigar otro campo. Ah, Oscarito. La aseguró, no, ni te pases de aquí. Aquí estarás junto a mis criadas. Es que también Booz hace lo suyo. No crean ustedes que es como algunos muchachos dicen, estoy orándole al Señor para que me dé una novia, pero usted no hace nada. No, el Señor me la traerá. Espérate, quédate sentadito, ¿viste? Y no hagas algo. El único que no hizo nada fue Adán. Pero sí hizo algo, sintió la necesidad. Y cuando Dios vio la necesidad y como el pobre Adán no tenía con quién, el hombre se anduvo buscando. Miró por aquí una vaca, no, hombre, eso no cuadra. Le puso nombre a una chimpancé, sí, está parecida a mí, pero no, esa vieja está muy fea. Y así por el estilo, hasta que Dios dijo, ah, sí es verdad. Y le trae una mujer. Y cuando se la presentó, ¿qué dijo Adán? Ay, hombre, güey, pajé. Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se emocionó el hombre, es que cualquiera, es que hasta el sol de hoy uno se emociona. Porque eso es genético, eso está dentro del ser humano, la atracción
hacia el sexo femenino, una hembra, una mujer. No más. No de esos que, no señor. Y menos en los pastores. Hágame el reverendo favor. Usted se debe casar con una mujer hembra femenina. Seguimos. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Ándale, ya vos está haciendo lo suyo. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, y aquí encontramos la enseñanza de la hermana Noemí, la había educado. Y Ruth era una mujer de buenas costumbres y tenía urbanidad, tenía estilo. Y cuando vos le dice eso, dice ella, bajando su rostro en tierra, se inclinó y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Oh, y le dice vos, porque vos habéis investigado, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella otra vez, de una manera elegante, le dice, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Esto es interesante. Esta es una mujer inteligente. No es de estas peladas ahora modernas que se creen, ay, ¿qué te crees tú? Era ni que ver. No, esta Ruth sabía. Ella no tenía tiempo, estaba en un país extraño y se le aparece un buen partido, y que además de que es un buen partido, parece ser que vos no era Federico. El hombre tenía lo suyo, veterano, pero tenía lo suyo. Y el hombre con su sabiduría se le acercó, le dio lo que ella necesitaba, seguridad. Si hay algo que la mujer necesita, es la seguridad. Por eso no se sorprenda usted que usted está de novio con una muchacha y la muchacha te quiere, pero repentinamente aparece en el escenario de la vida de esa dama. Acuérdate que tú no te has casado, simplemente eres el novio. Y como le digo yo a ustedes, el novio, la novia tuya es la mujer del otro. Porque hasta que tú no te cases, no es tuya. Y habiéndote casado, también existe el problema. Entonces aparece en el escenario, es un muchacho cristiano, consagrado, canta bonito, toca piano, director de clubes y tiene una empresa. Vea, y además de eso, es galante. ¿Cómo estás, hermana? ¿Cómo estás, Dianita? ¿Cómo has pasado? Bien, ¿y tú, Joaquín? Bien. Cuéntame de tu vida. No, aquí. Y llegas tú. Hola, Diana, mi amor, ¿cómo estás? Hola, papito, ¿cómo te encuentras? Mira, te presento aquí a Joaquín. Hola, Joaquín. ¿Cómo estás? Bien, primer encuentro. Y así sigue. Como tú eres un barbachancito, flojo como la mandíbula de arriba, sin pocas aspiraciones en la vida, ¿sí? Resulta que ella dice, por acá hay seguridad, por acá hay inseguridad. Y el trato amable, el tipo, es que hasta el feo con plata se ve bonito. Señor, eso vende, eso vende. Seguimos acá. Noten ustedes cómo les estoy narrando la historia de Ruth. No es la historia plana, y eso que todavía falta. Yo me contengo porque me están grabando y esto va a ser subido al canal. Pero de lo contrario, estuviese echándole unas historias más buenas aquí. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Hay algunas versiones que en vez de vinagre dice potaje. Y es apenas lógico, porque es mejor, o en una salsa. Los hebreos, los judíos, como los árabes, tienen el pan como algo muy especial para comer, como aquí en Antioquia la arepa, como en la costa la yuca, el ñame,
como en México las tortillas, ellos tienen el pan, la base de, después, o en la costa el arroz. El arroz y la yuca. Después que haya eso, cualquier cosa se complementa. Bueno, allá era la tortilla y vos le está diciendo a ella, mete aquí también, puedes mojar. Eso significa intimidad. Ustedes recuerdan que cuando Jesús invita a sus discípulos a la cena del Señor, él dice, uno de vosotros me traicionará. Y entonces dice por allá Pedro, ¿seré yo maestro? ¿Y qué respondió Jesús? El que mete su mano conmigo en el potaje es ese. Porque eso implica intimidad. Yo no puedo, excepto mis hijas, mi mamá, mis hermanas, los seres queridos para mí, yo estoy comiendo hasta un pollo, yo tenía un pollo, ese pollo sí era sinvergüenza. Ese pollo yo lo tenía y se me metía en el plato, levantaba, me comía, yo lo dejaba. Porque había intimidad. Pero tú crees que venga un extraño, que tú estás comiendo a meter la mano, ey, compadre, espere, ¿qué pasa? Bueno, esto está diciéndole vos a Ruth. Ya hay una intimidad que él se la estaba entregando a Ruth. Vos se la está entregando a Ruth. Luego se levantó, y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar. Y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas. ¿Saben qué es eso? Están las gavillas acumuladas aquí, los puños de arroz, los puños de cebada. Que Ruth vaya y agarre toda la cebada que quiera de allá. Se la puso, decimos nosotros, de papayita, facilita. ¿Por qué? Porque el hombre estaba flechado. Y es que cuando uno está enamorado, hermano, hace cosas increíbles. Hace cosas. Sí, señor, completamente. Se les está despertando esto, ¿verdad? Bueno. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos. No, este hombre estaba, pero... Y lo dejaréis para que lo recoja. Y no la reprendáis. Cuidadito se meten con ella. Espigó pues en el campo con todas estas facilidades. Ruth no se echó a las petacas. Ni abusó. Hasta la noche. Y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. ¿Cuánto dice las versiones de ustedes? ¿Cuántos kilos? 30 litros que son, 20 litros, 20 kilos. Porque un litro son 1000 mililitros y un mililitro más o menos un gramo. 20 kilos, 40 libras. Vea, yo apenas, uno a veces está apurado para cargar 40 libras. Y esta mujer se las echó al hombro y lo tomó y se fue a la ciudad. ¿Cuánto hay del campo a la ciudad? No lo sabemos. Y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado. Oiga, qué mujer tan previsiva esta Ruth. ¿A quién le llevó la comidita? A la suegrita. Comió y se hartó, pero también guardó su poquito. Lo empaquetó y se lo llevó a la suegra junto con los 20 kilos de cebada. Cuando llegó allá, le dijo su suegra, mijita, ¿dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y ella le contó a su suegra porque tenían una confianza única. Y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dice Noemí, vos. Sea bendito el nombre de Jehová. Siguen las coincidencias. Pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, ese señor es el pariente de nosotros. Él nos puede redimir. Y a lo mejor Ruth pensó que a quien debía redimir era la suegra, porque era mayor. Y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho y le contó todo, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí, que era una veterana, dijo, ya yo veo por dónde le está entrando el agua al coco. Este hombre, Ruth, se está enamorando de ti, mijita. Y viene Noemí y le dice, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Porque si tú te vas para otro campo, pierdes el año. Quédate allí. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. Al decir esto, encontramos que el amor que van haciendo entre Ruth y Booz no es un amor que surge así.
Hay un tiempo de conocimiento. Vos observa detalles, muchachos. Hay cosas que uno tiene que ver. Hoy yo doy este consejo que nadie le presta atención. Hasta a mi hija se lo di, tampoco me paró bola. Y es el siguiente. Usted, cuando quiera buscar una relación, tenga varias amigas. Esto no es para los casados, esto es para los solteros. Oscar, Danielito y todos los que están acá casados, cierren los oídos. Tenga varios amigas. Hable con Pepita, hable con Luisita, invite a comer a Marianita, salga con Pedrita, dele un regalito a Manuelita, pero no se comprometa sentimentalmente y esté pendiente. Pregúntele a ellas cosas que tú quieres escuchar porque eres tú quien estás escogiendo. No, pero es que es un bandido. Bandido serías si tú sales con una y enseguida estás tratando de apercocharla. Bandido serías si tú juegas con ellas. Estás con una, con la otra y no. Pero eres caballero si estás buscando cómo conocerlas. Jesús, nuestro Dios, dijo, de la abundancia del... Entonces sáquele la sopa. Hágala hablar. Luisita, ¿cuántos hijos quieres tú tener? Ay, no, yo no quiero tener hijos. Oye, ¿verdad que sí? No le revientes enseguida. Ay, ¿por qué no? No, sea inteligente. Porque ella te está dando una información que tú estás pidiendo. No, yo no quiero tener hijos. Ah, ¿verdad que sí? En estos tiempos difíciles, ¿verdad? Sí, yo no quiero. Ok, perfecto. Ya tú dijiste, con Luisita, chao. Porque yo sí quiero tener un hijo. Ya con ella no puedo, porque ya me dijo que no quiere. Voy y hablo con Luisa, con la que sea. Ahí sí, a mí se me gustaría, ok. Pero le preguntas, ¿y a ti te gustaría vivir en cualquier parte? Ay, no. Eso de ser esposa de pastor, a mí, yo te digo, yo la pienso mucho. ¿Verdad que sí, Luisita? Eso es verdad. Eso no es fácil. Bien. Chao. Quería hijo, pero no le gusta el pastorado. Te encuentras acá con Belarmina. Y Belarmina le hace la misma pregunta. Tú estás preguntándole, porque para eso es la etapa. Y vas anotando en tu bitácora. Esta respuesta me gusta, esta pelada así. Y empiezas a observarla. Características tales como, es trabajadora, es diligente, es ahorradora, me da buenos consejos, está pendiente de mi desarrollo, etcétera, etcétera. Es atenta, pero es al mismo, tú dices, por ahí va la cosa. ¿Tus padres viven? Sí. ¿Y cómo es tu relación con tu papá? Mi papá me quiere mucho, yo quiero mucho a mi papá. Lo respeto mucho, y a mi mamá también. Interesante. Porque Elena de Huay comenta, si respeta al papá y a la mamá, te respeta a ti. Pero si no respeta al papá y a la mamá, con quien ha vivido, te va a respetar a ti que eres un aparecido. Piensen, pero eso lo estoy aprendiendo yo ahora. Y este consejo se los doy porque Popeye el marino soy. No, mentira, porque en verdad que es así. Las cosas son ciertas. Dime, Daniel. Me iba comentando lo que acaba de decir, el tema de la familia, cómo se comporta entre sus papás, cuál es la relación que ellos tienen, eso es fundamental. Fundamental. Eso es fundamental. Una vez se dice, no, uno no se casa con la familia, se casa con la mujer. No, señor, la familia es importante. Seguimos en la historia, Ruth. ¿A qué hora termina esta clase? ¿Qué hora es? Y se termina a las 9. A las 9. Se termina a las 9. Bueno, habiendo dicho esto, si usted quiere saber en qué termina esto, no se pierda la próxima clase. Bien, para ver este asunto.